Buenos días, pueblo dominicano. Agradecido y contento de estar nueva vez aquí en su espacio Hablando de Derecho. Hoy, en un programa especial junto a nuestra querida amiga Michelle Ortiz y un invitado internacional. Buenos días, Michelle. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Joel. Qué alegría verte aquí, en tu tierra. Igual, gracias. Buenos días, feliz, agradecida y contenta de estar aquí compartiendo este espacio y con ustedes, amigos televidentes, agradecerle como cada sábado su sintonía. Hoy nos acompaña Sebastián Jagobian, presidente de la COPAL Juvenil. Gracias por acompañarnos y feliz de tenerte aquí. Vamos a empezar. Pero más que presidente de la COPAL Juvenil, es un especialista en los temas internacionales. O sea que en todos estos temas que tenemos de boga, el tema Haití, el tema Nicaragua, el tema Venezuela, el tema Honduras, no creo que haya un invitado más propicio que Sebastián para tocar esos temas. Bueno, pues qué bueno que nos acompañan aquí. Y para nuestros amigos televidentes que pues tal vez no conocen tanto de estos temas, primero, ¿qué es la COPAL Juvenil? La COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que se compone por 69 partidos políticos de 30 países de América Latina, que se fundó en el marco de la década fines del 70, ¿no? Donde abundaban las dictaduras y los golpes de Estado en nuestra región. Entonces, varios dirigentes latinoamericanos se reunieron para luchar por la democracia y luchar por la denuncia de la violación de los derechos humanos. Eso es la COPAL, un espacio plural donde los partidos convergen en pos de la democracia y la justicia social. Y la COPAL Juvenil, ya que Michelle te ha preguntado sobre la COPAL Juvenil, hablaste, diste una breve introducción de lo que es COPAL a modo general. Exacto. COPAL Juvenil, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se representa? ¿Cómo puede un joven de algún país, miembro de un partido político, ser parte de las luchas sociales en materia de juventud a través de la COPAL Juvenil? ¿Es posible o no es posible? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, primero sería un atrevido hablar de eso con un referente de la COPAL Juvenil, ¿no? Yo cuando comencé era muy chamito y yo era ya un referente y un dirigente de esa organización y que llevó adelante muchísimo y lo queremos y la verdad para mí fue un referente de los que uno aprende y se refleja y quiere ser el trabajo que él desarrolló en COPAL Juvenil y también en Dominicana, ¿no? como viceministro de la Juventud, nada más y nada menos. La COPAL Juvenil hoy está en un proceso donde se convirtió en la primera organización internacional que certifica a los partidos políticos. A través de su pacto por la juventud latinoamericana y la participación de la juventud, COPAL Juvenil firma con los partidos políticos un acuerdo donde le exige 10 acciones concretas, reales, para pasar de la visión de la juventud es el futuro para posicionar a la juventud como un actor de presente. Por lo tanto, son 10 acciones donde ustedes ya cumplen varias, ¿no? como Estado, producto del proceso que han llevado ustedes adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas 10 que exista una cuota de juventud, ¿tá? En las listas legislativas y parlamentarias, donde son gobiernos los partidos políticos que firman el acuerdo, que también exista lugares en el Ejecutivo Nacional, departamental y provincial, ¿no? para jóvenes. Que los jóvenes de los partidos tengan una representación, una cuota en las direcciones, ¿no? Para eso de donde estamos planteando una perspectiva, que los jóvenes estén en los espacios de decisión, fundamentalmente para la toma de decisiones que tengan esa visión. Después también la aplicación de formación, un presupuesto propio para cada juventud, ¿no? Porque obviamente las juventudes tienen programas, tienen proyectos, pero si no tienen recursos es muy difícil llevarlos adelante. Y también implica ser autónomos, ¿no? Porque si uno tiene un presupuesto donde puede realizar sus actividades, bueno, es autónomo también políticamente, poner la agenda que quiera. Entonces, bueno, si se cumplen en el año el 50% de esas acciones, COPAL Juvenil certifica a los partidos políticos con la participación de partido amigable con el fomento de la participación de la juventud. Si cumple con el 80%, COPAL Juvenil certifica al partido político como partido de excelencia en el fomento de la participación de los jóvenes. Por lo tanto, es un disparador, es una herramienta y bueno, estamos en eso, estamos en las misiones de observaciones electorales, ¿no? En diferentes puntos, llevando ahí la voz joven, ¿no? Visualizando los espacios y apuntando el Foro de Juventudes Políticas que va a ser acá en Dominicana en 2022.
Vamos a tener la sede aquí en República Dominicana. Eso es que bueno, porque justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer era que te traía a la República Dominicana. Y bueno, de alguna manera ya veo que la organización justamente, asumo que justamente esto que va a pasar en el año 2022 es parte de lo que se está trabajando en la agenda. Bueno, siempre lo trae a Dominicana muchas cosas. El Inclusive calor, hasta la playa, el calor, la playa, pero también los buenos amigos. Y sin duda vinimos, bueno, con mi querido también amigo Luis Carlos Vargas, que es el secretario general de la COPAL. Venimos realizando una agenda muy intensa, pero muy gratificante a la hora de poder hablar con todos los partidos políticos, con los líderes. Hemos reunido con la ministra de Juventud, ¿no? Para encauzar este proyecto que va a traer 100 jóvenes de América Latina y el Caribe a venir a Dominicana con 100 jóvenes dominicanos para trabajar, discutir y elaborar una agenda de juventud progresista, ¿no? Una agenda con políticas públicas, proyectos de ley que apunten en materia de política de género, en política de igualdad de oportunidades, empleo, salud, ambiente y educación, ¿no? Cada ese eje temático va a tener por lo menos 5 propuestas concretas. Entonces la idea es llegar a 50 propuestas de política pública para apuntar a un buen vivir, a una buena conectividad con la juventud y que los partidos políticos asuman esa agenda. Y ahí después va a tener la otra pata de Copal Juvenil que estamos lanzando, es la red de jóvenes parlamentarios. ¿Para qué? Para que estos insumos que vamos a discutir, vamos a elaborar acá en Dominicana, se los lleven a sus países, esta red de jóvenes parlamentarios, para que esos proyectos sean ley. Sebastián, hemos visto tu trabajo alrededor de la presidencia de la Copal Juvenil, te hemos visto bastante activo y qué bien, porque es un organismo que necesitaba vida, necesitaba de quizás mayor participación y hemos visto cómo tú le estás dando esa participación no solamente a los jóvenes de la República Dominicana, sino a toda la región de Latinoamérica. Ustedes están enmarcados en un proyecto que es procurar mayores participaciones para jóvenes, no solamente desde el punto de vista electivo, sino también desde el punto de vista interno de la organización partidaria y ya de la toma de poder desde el gobierno. ¿Podrías indicarnos cuáles países de la región hoy contemplan participaciones importantes en materia de juventud en los órganos de decisión? Bien, ahí podemos diferenciar dos aspectos. Primero son los países y los estados que tienen legislación en materia de política hacia la juventud positiva. Ahí Dominicana, sin duda, es de los mejores. Lejos. Después qué orgullo, ¿eh? Sí, sin duda. Y eso no es casualidad. Ahí hubo un proyecto de una juventud que dio esa lucha, ¿no? Comprometida, multipartidaria, ¿no? Que es un ejemplo para reflejar las diferencias a veces entre la política, ¿no? Donde se están matando. Bueno, acá vieron jóvenes, una generación de jóvenes dominicanos que se sentaron en la mesa, pusieron arriba todo lo que los unía, dejaron afuera todo lo que los dividía y llevaron adelante una política pública que hoy es exitosa en Dominicana y que es referencia para la juventud en el continente. Por lo tanto, Dominicana, en ese sentido, la ley de cuotas él lo dice, hasta la piel se me eriza. Te devuelve, sí, un flashback. Sí, porque justamente, o sea, tú dices eso y algunos de, pues, tal vez nuestros amigos televidentes que nos recuerdan que Joel y yo, junto a otro grupo de amigos que fuimos parte de esa lucha, y recordar como esas manifestaciones que hacíamos frente al Congreso Nacional, realmente en el sol, como picando, como gente decía, ¿qué buscan estos muchachos? Y los legisladores a veces que nos decían como, no, porque vayan a hacer como la diligencia por otro lado, y aquí en buen dominicano, eso es lo que hay que darle una pela, porque a mí nadie me dio cuota, pero queremos garantizar porque ustedes el espacio, lamentablemente, ustedes dicen que el poder no se cede, que hay que arrebatarlo, y esa es la forma de nosotros arrebatarlo, unirnos todos juntos, y es un criterio que yo creo que también que la juventud debe desarrollar, porque vemos cómo se está dando en toda la región pues una renovación en la política y cómo pues ya inclusive hay generaciones que están saliendo de ser parte de los actores políticos, que hoy justamente lo que se necesita, y me alegra que pues desde la COPAL se esté realizando y que la República Dominicana, como tú digas, sea un referente, y es que nos estamos uniendo, dejando por lo menos solamente el tema de la bandería política, eso de la cuota de la juventud como gran conquista, pero en otros aspectos también, donde vemos y imponemos nuestro criterio y podemos lograr grandes cosas, porque las renovaciones dentro de las organizaciones políticas, justamente también dentro de los países,
al criterio de hoy en día, al avance que requiere la sociedad y a las adaptaciones que se deben de hacer, inclusive en el tema parlamentario, o sea, en el Congreso, de los proyectos de ley, depende mucho de que haya una visión joven, una visión progresista. Y eso es bueno, que qué bueno que la COPAL pues está promoviéndolo y que hay países signatarios que están siendo parte, pero también llevando la agenda, porque de nada sirve, ¿verdad?, que todos firmemos que estamos de acuerdo y que al final no se desarrolle. O que no suceda lo que nos sucedió a muchos de nosotros, que algunos de los líderes de la República Dominicana tenían mucha resistencia y no querían recibirnos porque no querían asumir compromisos. Otros asumieron compromisos y sus legisladores, sus bancadas votaron totalmente contrarias. Y cuando íbamos a los medios de comunicación, muchos nos acusaban. En el caso muy particular, me decían, bueno, tú quieres cuota porque tú quieres ser diputado, claro, porque tú quieres ser senador, o porque tú quieres... no le dijiste que tú no te quiero decir viejo, pero ni la cuota te aplicaba. Fue una de las cosas que salió a relucir cuando nosotros encabezamos la lucha conjuntamente con un grupo de amigos de los partidos políticos de República Dominicana. Ya nosotros estábamos fuera de la edad de juventud y lo hicimos consciente de aquel gran acontecimiento que éramos protagonistas para dejar un legado. Y qué bueno que ustedes desde la COPAL Juvenil quieren replicar y fortalecer el modelo que se llevó a cabo en la República Dominicana en otros países, porque eso es importante para el fortalecimiento de la democracia. Exacto, entonces ahí cuando analizamos por estados, lo que tiene estas leyes positivas, Dominicana, producto de su lucha, Ecuador, también producto de las reformas de Rafael Correa, y después no tenemos ley de cuotas. Entonces, ¿qué planteamos de COPAL Juvenil? Bueno, vamos a atacar ese problema por los partidos políticos. Por eso este acuerdo es firmar con los partidos políticos para que se comprometan a meterlos en los estatutos, estas reformas, y porque a veces te dicen, no, bueno, estatutariamente no podemos, la ley es muy complicada, eso es por constitución, no podemos reformarla. Entonces, había muchas excusas. Entonces, bueno, si no se puede por el Estado, bueno, vamos que los partidos lo asuman. Fue la estrategia. Mira, ahí mismo, partiendo de ese último comentario que haces, tenemos la información de que ha sido recibido por el expresidente Danilo Medina, por el expresidente Leonel Fernández, por el ex canciller Miguel Vargas Maldonado. Coméntanos un poquito de cómo te ha ido en esos diferentes encuentros, qué le has planteado a los presidentes y al ex canciller y con qué se han ellos comprometido con relación al apoyo de la COPAL Juvenil. Perfecto. Primero, habla de tres figuras de primera línea de la política dominicana, ¿no? Y en la toma de decisiones. Y de la política de toma de decisiones y la política también internacional, porque a ver... bueno, los tres presidentes, los tres partidos, exacto, falta un presidente del partido mayoritario, que es el Paliza, del PRM. ¿Se ve a Paliza o se ve a Luis? Continúa, no te metas en esa diatriba. No, se la pregunté yo. No, y en ese marco... En el próximo programa tú y yo vamos a debatir sobre el tema, pero se va a Paliza. Y posiblemente, si no emparejan la carga, pudiera lamentablemente irse el presidente Abinader también. Así también, mira. Le tomo la mano de ese análisis. Vamos a COPAL Juvenil. Por si acaso, ya estamos en el aire todavía. Bueno, no, pero hablando de la reunión con esas tres figuras, sin duda, cuando uno lo habla con ellos y ve, ¿no?, esa experiencia, y bueno, hemos transmitido la preocupación de la COPAL Juvenil en torno al continente y cómo la participación de los jóvenes no se ve reflejado, siendo la gran mayoría de la población, bueno, en Dominicana el 61% de la juventud, de la población, perdón, es menor de 35 años. Y eso se refleja más o menos ese porcentaje en América Latina. Después, obviamente, no se refleja en los parlamentos, no se refleja en los ejecutivos. Y en ese sentido, queríamos hablar de este foro, de que iba a ser un impulso muy importante. Y bueno, los presidentes escucharon esa propuesta, se comprometieron a trabajar y que Dominicana sea la sede. Y sin duda, para nosotros es muy gratificante estar en esa línea de trabajo conjuntamente con ellos. Excelente. ¿Qué podemos, justamente de esto que está hablando de República Dominicana, va a ser la sede? ¿Qué se procura, aparte de llevarle el tema premio del encuentro entre, pues, justamente los jóvenes dominicanos y los que forman parte de la COPAL, aparte de la agenda? O sea, ¿cuál es la experiencia, la dinámica que realmente se utiliza? ¿Cómo se van a elegir, pues, los jóvenes que van a participar en dicho encuentro? ¿Son los partidos políticos que lo deciden, los líderes? Porque hay como una diferencia, a veces el partido o el líder que va a decidir, y si habrá como tal vez una participación especial de algunos jóvenes que tal vez no son los que hacen más la vida política en los partidos, pero que pudieran querer incidir y dar su opinión, porque hoy en día cabe resaltar que en la República Dominicana pues hay un mayor activismo de la juventud
que es apartidista, o sea, no pertenece a ningún partido político, pero hace incidencia y quiere hacer vida, o sea, política, pero no hace esa militancia, o sea, realmente, pero sí le interesa esos temas y conocer muchísimo más, y eso me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el Distrito Nacional, de cómo se está dando y sobre todo en las redes sociales. Exacto. Ahí la idea de este foro es un foro abierto al sentido de abierto a las propuestas, es una construcción colectiva del mismo. Por lo tanto, va a ser una mesa de trabajo. Va a ser una mesa de trabajo donde las juventudes van a ser quien propongan a los participantes y a los panelistas. Y también la temática, ¿no? Y también vamos a dejar un espacio libre para esa población que vos decías, ¿no? Que está pensado en causas, que piensa en otra dinámica que no es el aparato político, que nosotros como organización tenemos que tener las puertas abiertas a esas voces. Se convierten en votantes también, pero claro, deciden en la sociedad. Pero también oxigenan a los partidos políticos y a las juventudes políticas, que no podemos estar encapsuladas en nuestras propias paredes. Si nosotros como partidos políticos somos herramienta de la sociedad, y si no estamos parte, inmerso en la sociedad, no somos una herramienta válida y no somos reconocidas. Entonces, por lo tanto, la idea de este Foro Juventudes 21 va a ser una mesa amplia con amplios temas donde las juventudes van a ser los protagonistas, pero también queremos traer algunos referentes para atacar temas de agenda que los vamos a dejar abiertos para que las juventudes propongan serie de temas por fuera de los partidos políticos que van a proponer los suyos. Sebastián, en la República Dominicana, ¿cuáles partidos integran la COPAL Juvenil y qué posiciones están ostentando dentro del organigrama de la COPAL Juvenil? Y si pudieras hablarnos un poquito más de cómo está conformada la COPAL a nivel de Latinoamérica. Exacto. Bien, la COPAL Juvenil, como bien tú sabes, Joel, hablar de Dominicana y COPAL es como parte de algo que es inerte, ¿no? Y siempre, por suerte, las juventudes dominicanas han apostado mucho a la COPAL, al trabajo, y siempre prácticamente la han copado, ¿no? En buena forma, a través de trabajo y propuestas. Por lo tanto, dentro del organigrama del directorio de COPAL Juvenil, tenemos a la vicepresidencia para asuntos y organismos internacionales, que la ocupa Michael Matos, del PLD. Presidente de la JPLD. Exacto. Nuestro amigo. Nuestro amigo y hermano. Le mandamos un saludo, la verdad, un cuadro político muy, muy bueno. Después tenemos la vicepresidencia para los asuntos de formación y movimiento estudiantil, que es José Ernesto, de Fuerza del Pueblo. Ok, Abud, el ex síndico de Salcedo. Exacto. El muchachito, aquí le conocen. El niñito. El muchachito. ¿Cómo le dicen? El muchachito, porque era joven. Entonces, era muy joven. En su momento, el alcalde más joven del país, pero en su pueblo se le conoce así, se le dice así como a la gente joven. Exacto. Que tiene con cariño, con cariño. Y la Secretaría General de COPAL, bueno, la tiene el querido Luis Carlos Vargas, que es el secretario general, obviamente, de COPAL y miembro del PRD. Ha mantenido el Partido Revolucionario Dominicano la Secretaría General ya Siempre. por varias décadas. Es como, ¿no? Cuidado, patrimonio. Es patrimonio. No se pueden quejar, le dejé un legado. Claro. Le dejé la mesa servida. Exactamente. Pero mira, y en torno a la región, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, ¿qué posición está ocupando? El Partido Revolucionario Independiente de México, los partidos de Colombia, exacto. Panamá. Sí. ¿Por dónde anda la conformación? Ahí va. La representación después de las vicepresidencias temáticas, venimos las regionales. Okay. ¿No? Ahí la idea es componer una visión bien amplia. Y tenemos la presidencia general de COPAL Juvenil, la tiene el Frente Amplio de Uruguay, en mi persona. Después la presidencia adjunta la tiene el Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI. Okay. Después viene tiene la presidencia de COPAL General. Tiene la presidencia de COPAL General. El PRI de México. El PRI de México. Que es un PRI también. Sí. Exacto. Después tenemos la vicepresidencia para el Regional Norte, el PT de México, Valeria Flores. La vicepresidencia regional para Centroamérica, el PRD de Panamá. Después tenemos la vicepresidencia andina, el PSV de Venezuela. La del Caribe, la vicepresidencia del Caribe la tiene la UJC de Cuba. Y la presidencia sur la tiene el Partido Justicialista de Argentina. Como podrán ver, y bueno, vos, Joel, sabés de esto, es un abanico muy amplio, ideológico, equilibrado, donde no solo está arriba de la mesa la representación regional, sino también la ideológica, ¿no? Podemos decir que tenemos desde el PRI de México, ¿no?, hasta la UJC cubana en un directorio muy amplio donde chocan diversas cosas, pero siempre con el respeto, con la firmeza de saber que, bueno, pongamos arriba de la mesa de lo que nos une, dejemos afuera lo que nos une. Y para concluir esa idea, antes de irnos a una pequeña pausa comercial, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que es miembro de la COPAL Juvenil, ¿no está en el directorio de COPAL Juvenil? No está en el directorio. Okay. Es parte, funciona, trabaja, pero no es parte del directorio. Perfecto. Amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan, que al regreso seguimos con esta interesante entrevista.
Amigos televidentes, aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. En un programa especial y poco típico, ¿eh? Claro, aquí A pocas personas, Sebastián, le hemos dado la hora completa del programa. Nos qué deleita alegría. Sebastián, pues presidente de la Copal Juvenil, acompañándonos en esta mañana. Sebastián, al principio, pues Joel hablaba de tus dotes y conocimientos a nivel internacional y pues de política exterior. Y me gustaría saber, pues en este momento, pues que la República Dominicana está atravesando pues en un dilema y en una posición pues muy difícil ante lo que es el plano internacional y en una posición también difícil como país, que es el tema haitiano, donde nosotros hemos tenido que tomar medidas drásticas, donde hemos también reiterado pues también inclusive la posición, felicitando al presidente Luis Abinader por esa posición pues de defensa de la soberanía nacional. Pero ante los organismos internacionales hemos sido bastante criticados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, primero, sin duda, Dominicana no puede seguir cargando con la crisis haitiana. Y ahí la comunidad internacional debe entender, debe comprender que los máximos esfuerzos que está llevando adelante por el bien del pueblo haitiano y por el bien de la isla lo está haciendo Dominicana. ¿Por qué? Porque básicamente la comunidad internacional que hace foros, mensajes lindos, conciertos por el tema de Haití, después no termina nunca de solucionar o ayudar a que el pueblo haitiano salga de la difícil crisis que se encuentra. En gran parte de medida de los problemas que en su momento el Fondo Monetario, el BID, le incluyeron a Haití, ¿no? Entonces no se hacen responsables de generar gran parte de la crisis haitiana, no se hacen responsables de lo que está afectando al pueblo dominicano, porque el sistema de salud que tiene que soportar la población dominicana, que está bien que así sea, ¿no? Pero no está pensado ni está posibilitado sus esfuerzos para dos países. Eso es una ¿no? realidad. Y eso, en ese sentido, la comunidad internacional debe entender que, por ejemplo, hay estudios que marcan que la cooperación internacional de $10 que envía la comunidad internacional, solo uno llega al pueblo haitiano. El resto se pierde por el camino, ¿no? Se queda alguien con ellos en los bolsillos, Alguien Sebastián. se queda con $9. ¿El se llegó? Exactamente. Y entonces después, a todo eso, le pedimos a un país, ¿no?, que soporte la carga migratoria, la carga de salud, ¿no?, de empleo. Que no de un puede ni país siquiera con su propia carga. Exactamente. Entonces, no podemos. Entonces, la comunidad internacional que critica a Dominicana, que critica al presidente por las medidas que tomó, es una comunidad internacional hipócrita. Y nosotros tenemos que plantearnos firmemente en esas posiciones. No podemos tener doble discurso. No podemos criticar a quien ayuda y a quien puede y hasta dónde puede. En Dominicana le diríamos que la comunidad internacional está a Dios orando y al mozo dando. Ah, claro. O sea, porque está pidiéndole una cosa, pero no coopera para Exacto. que realmente sea diferente. Debería también, así como coopera, por lo menos con $1, aunque deberían ser 10, ¿no? En la cooperación, en el estudio que marca, ¿no?, que se quedan con $9, también debería la comunidad internacional que lo mande para que acá, lo mande, para que lo mande a Dominicana, que está soportando efectivamente, porque es quien lleva la política social adelante para el pueblo haitiano, lo está haciendo Dominicana. Por lo tanto, también debe haber una asistencia para Dominicana en este sentido y debe entenderse el problema como un problema muy complejo, muy amplio y que se debe abordar con un criterio de responsabilidad. No se puede atacar y criticar a quien en forma real viene sosteniendo las políticas sociales del pueblo haitiano, que es el dominicano. Sebastián, y siguiendo en esa misma onda y en esa misma línea donde tú muy bien expones las vicisitudes que tienen muchos de nuestros países en materia internacional, me gustaría conocer tu opinión sobre la situación de Venezuela. ¿Qué entiendes, Sebastián, que ha faltado? Acabamos de pasar un proceso electoral donde teníamos el gobierno fortalecido, la oposición dividida, como siempre, que entendemos que la única vez que la oposición en Venezuela ha estado unificada lo estuvo hacia la presidencia o hacia la aspiración presidencial de Capriles en el 2006, pero después de allá hemos tenido quizás muchos torpedeos internamente porque hay muchos desde la oposición que lo que le conviene es que siga la contradicción. Conocemos que estuviste, que llegaste a la República Dominicana de un viaje oficial en Venezuela. ¿Qué le faltó a la oposición venezolana? ¿Qué entiendes tú que le falta al pueblo de Venezuela para finalmente poder recorrer su propio camino? Bien, sin duda Venezuela a los progresistas, a la gente de izquierda nos duele todo el proceso. Nos duele cómo efectivamente ese pueblo, que fue un pueblo que recibió
montones de perseguidos de América Latina y el Caribe en la época de las dictaduras, ¿no? Hoy ese pueblo está sufriendo, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Varias acciones. Y tenemos ahí, arriba de la mesa, una visión donde fuimos parte de la Asamblea General de Copal Juvenil, donde la misión era, de vuelta, ¿no? Unir o buscar un pacto generacional. En ese marco logramos sentar por primera vez a las juventudes políticas, tanto de oposición como de gobierno, a horas de una elección. ¿Y no se cayeron a palo? Y no, ¿y sabe lo que pasó? Y ahí bien con lo que me planteaba. En vez de la oposición darse contra el gobierno en forma respetuosa, ¿no? Siempre en el marco de la diplomacia, se peleaban entre ellos. Y ahí nos visualizamos que lo que iba a pasar al día siguiente iba a ser un chavismo que iba a arrasar de las 23 alcaldías que estaban en disputas, el chavismo gana 20. ¿Y por qué? Porque básicamente tenemos una población donde el padrón electoral está muy comprometido porque hay un montón de venezolanos y venezolanas exiliados en el resto del mundo, ¿no? Hay estudios que hablan de 5 millones, otro de 4, otro de 3. O sea, los que realmente no quieren al chavismo, en cierto modo, están prometidos, ya están fuera. Están fuera. Y los que están dentro están en una votación donde 1 millón de personas votaron por la oposición, más que el chavismo. O sea que la oposición toda junta estaría 1 millón arriba de votos. ¿Cuántos votos, cuántos electores estaban hábiles para votar en las elecciones de Venezuela? 20 millones. ¿Y votaron? 6 millones. ¿Y solamente 1 millón votó por la oposición? No, 1 millón más que el chavismo votó. Ok. ¿No? Entonces ahí lo que nos habla es una oposición fragmentada, dividida, donde la población sigue apostando a la oposición, ¿no? Pero esta oposición, al estar dividida, porque hay que hablar de las oposiciones en Venezuela, porque hay oposición al chavismo desde izquierda, desde centro, de derecha, desde ultraderecha, ¿no? Y no se ponen dividida no prospera. No prosperan. Entonces, cuando ibas a un estado donde había un candidato del chavismo, donde estaba todo unificado y tenía 5 candidatos de la oposición, donde hay una elección de una sola vuelta, efectivamente termina pasando lo que pasó, ¿no? Gana el que está nucleado. A nuestros amigos y compañeros que están en la oposición ahora, que escuchen. ¿Y los que están en el gobierno no? No, pero él está hablando de la oposición. No, yo me refiero a la división también dentro del gobierno. Sí, pero él está hablando de la oposición justamente por el tema de que si quieren volver, que hablan de ese tema de renovación. Hay un acuerdo por debajo de la mesa y me dicen que usted firmó como presidente en funciones de un partido importante de la República Dominicana. ¿A dónde firmé yo? Hacia un acuerdo electoral hacia el 2024. Me han dicho eso, no sé si me van a mentir. Te lo voy a decir una cosa, de ser así, Joel, de primera mano, tú tuvieras el acuerdo en tus manos. O sea, de mi mano a la tuya, seguro. Yo no he firmado y el PAL está inmerso en trabajos de reestructuración y organización partidaria de su organización. O sea que si sale de acuerdo es primicia de Joel. Y la firmó él por mí. Por así Tengo el poder de firmar por ella. Pero quería Sebastián, en ese sentido, y a propósito de la pregunta pues que hace Joel, decirte que ¿dónde crees tú que va en los próximos años Venezuela? ¿Será que se recuperará? ¿Crees que la oposición en este caso pues hará una introspectiva de los cambios como de unificación? ¿Tú que pudiste ver como la temperatura de lo que se está viendo? ¿Crees que en algún momento volverán algunos para acudir a las votaciones? ¿O seguirá pues este estado de lo que está pasando, esta crisis en Venezuela, de manera permanente en los próximos 20 años? Bien, ahí hay unos avances, por ejemplo, en el plano electoral, donde hay un nuevo CNE, donde hay oposición y gobierno reflejado, incluso el presidente del CNE es un tipo antichavista, ¿no? Declarado, ¿no? Y en ese sentido hay unas garantías. O sea, es de oposición, el presidente del Centro Nacional Electoral de Venezuela es de oposición. Exacto, y eso implicó y posibilitó que gran parte de la oposición se presentara. Había sectores del propio partido de Guaidó, que incluso Guaidó llamaba a no votar, pero había sí candidatos de su partido que se presentaron en las elecciones, había también candidatos obviamente del partido de Capriles, ¿no? Que bien lo señalaba Joel, como fue el único candidato a presidente que aglutinó a gran parte de la izquierda y del centro y de la derecha. Y se dice que ganó aquellas elecciones. Se dice que ganó aquellas elecciones, participando de las elecciones, por lo tanto hay una participación. Ahora, en el plano económico, Venezuela va a buscar una reactivación sabiendo que el modelo de petróleo a mediano plazo ya va a desaparecer y van a ir con un modelo muy parecido al chino, ¿no? Donde también ahí se caen varios paradigmas, ¿no? De la expropiación, sabieron que eso fracasó, ¿no? Y van a buscar a centros y espacios económicos, zonas económicas exclusivas
¿no? Donde no va a pagar impuesto a nadie, donde va a caer Bueno, inversión extranjera como zonas francas, ¿no? Como China lo hizo, y en ese marco creo que puede haber una liviandad económica, pero políticamente sigue teniendo el gran desafío donde hay una posición dividida, donde una posición no solo dividida, peleada entre sí, y que efectivamente eso va a marcar el chavismo por mucho tiempo como al frente del gobierno. Sebastián, acabamos de ver el proceso de Nicaragua, un proceso en el cual los Estados Unidos de Norteamérica prácticamente han desconocido aquel proceso que para parte de los nicaragüenses ha sido un proceso democrático, pero para la comunidad internacional ha sido una imposición. El hecho de que una presidencia y una vicepresidencia esté en una misma alcoba ha sido para los demócratas de no solo de Latinoamérica, sino del mundo, una ofrenda. Ay, el poder en una habitación. Que es así. ¿Qué entiende, Sebastián, que ha pasado en Nicaragua y cómo visualiza tú como experto internacional que pueda haber un desenlace positivo hacia la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua? Bien, más allá, ¿no? Que es raro, ¿no? Creo que, no sé si hay ejemplos en el mundo. No hay. ¿No? De que convivan en una misma alcoba el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que más preocupa, como progresistas, como personas de izquierda, es la persecución política. Que existan presos políticos, que no existan garantías de Estado para esas personas, para la decisión, para que la población pueda manifestarse pacíficamente, que incluso el propio sandinismo haya cooptado y capturado a líderes históricos, ¿no? En purgas internas, ¿no? El sandinismo, Daniel Ortega se alejó muchísimo de los ideales de sandinistas que tiraron a Somoza, se convirtió prácticamente en un dictador donde la oposición es arrebatada de todos sus derechos, también los que son parte de su partido y que los cuestionan, y en ese sentido para los demócratas y los progresistas no hay nada que hablar. Eso no es legítimo, ha sido un proceso donde los observadores internacionales no pudieron participar, incluso la COPAL como tal, su observatorio tampoco fue invitado a participar, y bueno, entonces en ese sentido no podemos decir otra cosa que unas elecciones que no podemos legitimar, y desde la perspectiva de la izquierda nos duele mucho porque el sandinismo históricamente logró un cambio y después se convirtió en lo que luchó. Estamos viendo pues estos cambios que se están produciendo en la política internacional y pues justamente si vamos viendo pues las crisis que están pasando tal vez en este momento, muchos dirán que desconozco como dicen fuera de lo que sigues como religión, pero sí puedo decirte que por ejemplo la República Dominicana como país católico muchas cosas, inclusive hasta lo propio de la pandemia, la Biblia, son cosas proféticas que están pasando, pero a nivel pues político, ¿qué crees que se está dando? O sea, o una rebelión, por así decirlo, en nivel internacional, donde la gente es más crítica, donde los grupos se logran, hay más polarización y sectorización de los mismos, porque si tú ves, como todo lo que está pasando en Latinoamérica, como que repetitivamente, o sea, lo vamos moviendo de países, pero no deja de ser algo que ya está pasando en otro. Inclusive los comportamientos pues de los líderes, que sí, pues en su momento inclusive cuando vino y por ejemplo se dio que asumió la presidencia de Nayib Bukele, la gente como que quería de en cierto modo hasta le idolatraba la forma de vestir, los comportamientos que hacía. ¿Qué es lo que se está dando pues en la política exterior? Siempre ha sido así, tal vez es que no teníamos tanto acceso tal vez a las redes y a la información tan rápida como la tenemos hoy en día. ¿Qué pudieras comentarnos al respecto? Bien, creo que ahí lo que está pasando es primero una profunda crisis de los partidos políticos, ¿no? Y de la herramienta como sí, ¿no? Donde las redes sociales, la interacción, ¿no? Ha jugado un papel más de cercanía que antes no lo tenía, ¿no? De convocatoria que antes no lo tenía, ¿no? Que era muy difícil, que los partidos políticos sí instrumentaban y tenían esa capacidad de convocatoria, pero las manifestaciones espontáneas eran muy difíciles. Hoy las redes sociales han democratizado eso y han posibilitado ser una herramienta para generar esas manifestaciones que antes eran muy poco probables que sean orgánicas. Ahora no hay que hacer ni siquiera convocatoria. Exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Donde un aumento de boleto de metro, ¿no? Significativo, ¿no? Pero tampoco iba a ser el estallido que pasó, fue que terminó saltando los estudiantes las vallas y convocando un movimiento a través de las redes sociales que terminó con un proyecto de reforma constitucional. Y que los partidos estuvieron muy, digamos, con una incertidumbre tan grande que no sabían qué hacer. Se quedaron sentados observando, no comprendiendo lo que estaba pasando. Y ahí lo que estaba pasando en realidad es que los partidos políticos
no estaban leyendo a su pueblo, no estaban leyendo la realidad, no estaban leyendo lo que estaba ahí pasando y las demandas que estaban teniendo la población real. Y en ese sentido, después tuvieron que subirse al carro, pero ya era muy tarde. Entonces es muy peligroso que los partidos políticos no estén ayornados, no estén visualizando las demandas sociales y terminen pasando estos estallidos sociales. Pasó en Chile, pasó en Colombia y sin duda puede pasar en cualquier país que entiendan los partidos políticos muy... De hecho, en la República Dominicana, o sea, aparte de lo que pasó en las elecciones pasadas con el que era el gobierno oficialista, fue justamente eso. Y se dio, pues, primero con la suspensión de las elecciones por un sistema que no era seguro, pero fueron las redes sociales, las manifestaciones de las personas que hicieron no solamente de que se suspendieran las elecciones, sino de que luego que se celebraran, los resultados fueron diferentes. Y se habla de un tema de, pues, una desconexión que había de escuchar a la población y el cambio, el grito pues de cambio, no necesariamente... Sebastián fue un protagonista de primera línea. Claro, pero entonces justamente para aportar a eso se habla de lo que aquí y pues ahora se habla y eso que tú dices es tan real de que a veces, y algo que creo que también pasa, se hacen propuestas, pasan como que la gente se hace unas expectativas y el político o el partido, o sea, político, no significa, cuando llega el gobierno, tiene que olvidarse que es para todos, no para su partido. Y que hay una realidad que no necesariamente es la que llevo en papeles, cuando la voy a poner en marcha, hay sus reglas y ciertas burocracias, que no es tan simple como poder conquistar. Por ejemplo, aquí se utiliza el tema, por ejemplo, y algo que ha sido muy debatido, el tema de las aprobaciones de los préstamos. Y de que, bueno, el gobierno necesita su Congreso para poder hacer y llevar pues a cabo y desarrollar esas políticas públicas para que sean aprobadas en proyectos de ley. Ahí le tumbaron el pulso lo que era de oposición a los oficialistas en esta semana. Y es porque también hay una desconexión y va pasando. El problema es que si usted no se prepara para gobernar, lo gobierna. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado. Como Gaby te gobierna a ti. Siempre, 24/7. Sebastián, y antes de irnos a la pausa comercial, nos gustaría abordar, ya para salir del ámbito internacional, la problemática de Cuba. Hemos visto con mucha preocupación el elemento de la vacunación, hemos visto protestas, marchas que... Si nos vamos 3, 4 años atrás, eso era impensable que en Cuba hubiese una manifestación en contra del régimen. ¿Qué entiende Sebastián que ha cambiado en Cuba? ¿Qué entiende Sebastián que le espera a Cuba en los próximos años? Bien. Ha cambiado, bueno, y gran parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Una generación joven que, en forma restringida, porque en Cuba todos sabemos que el Internet es restringido, pero que ve otro mundo, ve otras posibilidades o otras libertades, ¿no? Que pueden ser mejores o peores, pero ven otras cosas. Y ven una forma de querer ellos ser parte de ese proceso de cambio. Y ahí un partido comunista de Cuba muy envejecido, ¿no? Donde efectivamente sigue siendo la vanguardia y esas libertades, esas generacionales, que incluso entre propios veíamos en las marchas, y lo hablábamos con gente de Cuba allá en la isla, había hijos en las marchas de funcionarios del gobierno. De gobierno detenidos por los padres, ¿no? Que eran a veces los que estaban en contra. Entonces hay una cuestión, primero hay una lucha generacional, creo, hay una cuestión también de libertades, que es necesario que ya el régimen cubano tenga apertura para otras expresiones, ya no puede sostener en pleno siglo XXI un modelo de partido único, ¿no? También lo pasa en China, ¿no? Nosotros así como criticamos el gobierno y que no hay libertad de expresión, lo pasa en Rusia, pasa en China, también hay que criticar en las potencias, ¿no? Porque a veces se critica mucho a Cuba y se olvida de China, ¿no? Y se hace el negocio de China porque es el comunista rico. Quizás y le pegamos al comunista pobre. Quizás hablamos del tema de Cuba porque es el que está más cerca de la región de Latinoamérica. A nosotros que estamos cerca y que nos compete un poco más y nos duele un poco más, creemos que en Cuba debe haber una apertura, creemos que en Cuba lo que pasa es una generación que entiende que es necesario la libertad, es necesario poder expresarse, poder ellos tener la válvula de definir su destino, ¿no? Y no esperar, no estar debajo de un régimen que da libertades para algunos y no da libertades de expresión, de forma de comunicación y también de libertades económicas y sociales. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y tan pronto retornamos con nuestro invitado. No se nos muevan.
Amigos televidentes, continuamos aquí en su espacio Hablando de Derecho. Sebastián, desde el año 2019 estás frente a la Copal Juvenil en medio pues, de una pandemia, grandes retos, tanto a nivel nacional, aquí hablo como de la República Dominicana, pero también a nivel internacional lo que se está viviendo. ¿Cómo ha sido pues, estar al frente de dicha organización? ¿Cuáles han sido los intercambios entre los diferentes pues, países que forman parte y qué pasos han venido dando desde la Copal en favor pues justamente de la reactivación y el desarrollo en especial de los jóvenes? Bien, fue un año muy difícil donde tuvimos que adaptarnos. Claramente no sabíamos hacer política con una pandemia y ahí fue... Nosotros no sabíamos lo que era Zoom bien. Claro, no sabíamos lo que era Zoom y de repente nos convertimos en Zoom dependientes. Creo que hicimos la otra vez la cuenta de todos los Zoom que realizamos en ese año y habíamos pasado los 350 Zoom de reuniones preparatorias. Bueno, y ahí fue que nació el Foro de Juventudes Políticas de Copal, ¿no? Juvenil, donde bueno, teníamos la discusión, el debate a nivel latinoamericano a través por Zoom, poniendo arriba de la mesa los temas que la pandemia iba a generar, ¿no? Pensando en un post-pandemia, ¿no? Cómo iba a estar esa crisis humanitaria, social, económica y política que trajo el COVID-19, cómo efectivamente nosotros desde Copal Juvenil íbamos a intentar dar respuesta. ¿Para qué? Porque ese tipo de crisis la terminan pagando siempre las y los más vulnerables. En ese sentido queríamos que implantar respuestas a cómo iba a ser la educación post-COVID, cómo iba a ser el sistema de salud post-COVID y cómo iba a ser la integración. Si hay algo que el COVID-19 ha desnudado en todo esto es que la falta de integración regional mata, ¿no? No solo... podíamos conocer en qué éramos buenos, pero no en qué podemos hacer en conjunto todos. Exactamente, porque si uno analiza que como continente, como región, no fuimos capaces de poder negociar conjuntamente la adquisición de vacunas, cada estado, cada país salió por parte suya a buscar lo que podía, a precios totalmente diferentes. ¿A cómo se podía? A cómo se podía. No teníamos kit, no teníamos capacidad de interactuar nuestros científicos para poder realizar vacunas propias, ¿no? Dependimos siempre de los países centrales que las tienen y que acumulan. Grandes potencias. Exacto, y que dan las sobras de nuestra vacuna para nuestra población. Y todo eso retrasó la vacunación en América Latina y sin duda terminó marcando que la falta de integración de América Latina a la hora de concretar la búsqueda de vacunas, la búsqueda de medicamentos, la búsqueda de capacitaciones científicas para elaborar vacunas propias, terminó llevándose a un montón de muertes que podían haber sido evitables si hubiéramos tenido a tiempo una respuesta como región. ¿Crees que hay un antes y un después en la política en el tema del COVID-19? Yo creo que sí. Creo que dentro de todo lo malo hay cosas buenas que nos acercaron. El Zoom, por ejemplo, fue una herramienta maravillosa. ¿Cuántas veces nos podríamos haber visto, Joel, si hubiéramos tenido Zoom y no una vez cada tanto en la presidencialidad? Y ahí nos permitió poder articular más cosas, más rápido, más proyectos, poder prepararnos muchas cosas y ahora que estamos... un poco con las burocracias y protocolos. Exactamente, y hoy nos trajo una política más de cercanía. Sebastián, vimos y estuvimos enterados a través de las redes sociales que tuviste una reunión particular, privada, con la institución que dirige políticas de juventud en República Dominicana y es el Ministerio de la Juventud, y que no solo te recibió la ministra, sino quizás el cuerpo dirigencial de aquella institución, que lo componen tanto la ministra como los viceministros. ¿Pudieras abundarnos, pudieras decirnos de qué trató ese encuentro? ¿Qué le planteaste a la ministra? ¿Cómo viste las políticas de juventudes que se están llevando en República Dominicana ya a materia general, ya no desde el punto de vista partidario ni desde el punto de vista eleccionario, sino a favor de ese 60% que hoy representa menos de 35 años en el padrón electoral de la República Dominicana? Bien, tuvimos una muy buena entrevista con la ministra y con todo su equipo, donde pudimos analizar los diferentes proyectos que plantean, proyectos que... y vale sin duda aclararlo, son proyectos que no es un borrón y cuenta nueva, sino que también toman gran parte de la gestión anterior y eso es lo que nos parece que es bueno porque hay una política de Estado que puede mantenerse en una población y en una visión donde estamos hablando del 61%. De la gestión de gobierno exactamente, ¿no? El 61% de la población es menor de 35 años, necesita políticas de Estado. Necesita que algunas políticas exitosas se mantengan. Y yo creo que ella entendió ese rol y toma mucho de la política y de la gestión del gobierno pasado,
¿no? Y incorpora nuevos desafíos. Obviamente, cada gobierno tiene su agenda, su impronta, y tiene una batería de programas como la de la Casa de las Juventudes, disponerlas en todo el territorio nacional, que me parece que es una política muy buena. Nosotros como Frente Amplio lo hicimos en 2005 y ha sido una política pública que ha desarrollado de forma muy positiva y ha sido recogida por la población de esa manera, porque permite tener capacidad de emprendimiento a los jóvenes, una población que obviamente no tiene experiencia o no tiene gran capital, ¿no? Bueno, ahí estaban las Casas de la Juventud en Uruguay para poder aportar a su capital semilla, para poder darle capacitación, y eso lo toman ellos, y ese programa yo lo volví a ir. En ese intercambio, perdóname que te interrumpa, en ese intercambio de ideas que tuviste con la ministra, coincidieron en la plataforma que ustedes en el 2015 utilizaron en Uruguay en favor de la juventud a través de la Casa de Juventudes. ¿Viste este programa como está bien elaborado, está bien instrumentado? Y te lo pregunto porque tú tienes experiencia en el área, ya que ustedes pasaron de haber trabajado con esa parte. Está muy bien diseñado, es muy similar a la nuestra, por eso yo le decía, denle para adelante con esto, porque a nosotros nos dio resultados, seguramente el pueblo dominicano también. Lo que visualizo es una falta de presupuesto, ¿no? Porque eso, y le dije, esto es un programa que requiere muchísimo presupuesto y un seguimiento muy fuerte, porque esas casas de la juventud tocan temáticas como capacitación, formación, emprendimiento y también lo que es los programas de nuevas agendas. Por ejemplo, había el programa de Océanos Limpios, que sin duda es un programa que a Dominicana le interesa mucho por el desarrollo biológico, sanitario, ambiental y también turístico, ¿no? Y esos programas tienen que tener un apoyo y un presupuesto fuerte. Cuando se ve que a través de los años, los dos últimos, el presupuesto se ha recortado, ¿no? Ahí es cuando lanza la luz amarilla del semáforo, ¿no? ¿Cómo se va a poder llevar adelante esos proyectos que son bien planificados cuando el gobierno está recortando en materia de juventud el presupuesto para el ministerio, ¿no? Y también la discusión que a veces incluso sectores del propio partido de gobierno están dando si tiene que existir o no un ministerio de juventud, lo cual los ministerios de juventud son importantísimos en los estados y más en un estado, en un país donde el 61% de la población es menor de 35 años. Yo creo que tal y que efectivamente como tú bien estableces, pues el tema del presupuesto siempre pues va a ser un reto y sobre todo pues que tenemos un país donde realmente pues ni siquiera se cree, y qué pena que muchos jóvenes pues inclusive lo que pensaría es que pues la política pública que debería de pues implementar el Ministerio de la Juventud o que implementa actualmente solamente es el tema de las convocatorias de becas. Y no es así, o sea, nosotros que lo conocemos pues o el premio. O el Premio Nacional de la Juventud, efectivamente. Y yo creo que pues el gran reto va a ser, o sea, ahora de la actual ministra Luz Jiménez, poder lograr una articulación tanto de la juventud partidaria como de la juventud. Lo primero que ella tiene que resolver, lo primero que ella tendría que resolver es el boicot que tiene interno. Pero por eso y estoy el diciendo, presidente Luis Abinader lo primero que tiene que hacer es apoyar la gestión de la ministra, porque de esa manera él podrá acabar con ese vicio heredado del Partido Revolucionario Dominicano de meterse los pies dirigente contra dirigente. Eso es fatal. No, y por eso lo digo, y qué bueno que ella misma, pues, de manera pues responsable, ella misma fue que le pidió a Compre Contrataciones que hiciera pues la auditoría y que pues incluso de la parte, por ejemplo, de ética, que también pudiera hacer la auditoría, hasta pues poder concluir, ver que efectivamente qué es lo que... Pero no metamos a Sebastián en eso. No, pero no era ahí, pero ya tú lo mencionaste, tengo que hacer el aclarando. Y a lo que iba, pues realmente que como pues la Copal Juvenil pues apoya en el tema pues de la República Dominicana y no necesariamente en el tema presupuestario, sino tal vez con los talentos, con el tema justamente de las propuestas que hacen agenda, a que puedan desarrollarse pues las políticas públicas que realmente se necesitan desarrollar en la República Dominicana en favor de la juventud. Sí, por eso es fundamental de desarrollar el Foro de Juventudes 21 acá, donde vamos a traer especialistas de la región para hablar temática de juventud, para compartir los programas, ¿no? Van a venir ministros, viceministros de diferentes países de América Latina para poner sus ejemplos, ver sus políticas públicas exitosas y ahí cada uno, y Dominicana y la ministra, si es inteligente, puede adquirir lo que le sirve, lo que puede adaptar y seguir programando. Mira, me surge una idea y le voy a hacer una recomendación gratuita a la ministra, que lo dije en un Twitter y muchos amigos me han criticado. No tengo el honor de conocer a la ministra de la Juventud, creo que está haciendo una labor importante.
Me ¿Por qué parece, no concede una foto? me parece que está teniendo quizás algún boicot interno que deberá resolverlo en lo adelante, pero esa última parte, Sebastián, a la que tú te refieres, y aquí va mi recomendación a la ministra. Creo, ministra de la Juventud, señora Luz, que usted debería firmar un acuerdo de colaboración con la Copal Juvenil de cara a que en ese evento que se va a producir en República Dominicana en el año 2022, usted pueda nutrirse de aquellas políticas de juventudes que se han hecho en Latinoamérica y han tenido éxito y usted ver de qué manera lo puede replicar. Incluso pudiera haber un taller bilateral con aquellos funcionarios de juventudes de la región de Latinoamérica con los funcionarios del ministerio y poder ahí hacer quizás una lluvia de ideas, evidentemente coordinada por ti, por tu experiencia, por tu sapiencia y por tus conocimientos de la región, y poder tú de manera particular hacerle un aporte a la República Dominicana que tanto te gusta. No, y voy más lejos, también Sí. inclusive Joel, no solamente con el tema de la Copal, sino que integrar a los diferentes secretarios de la juventud de los diferentes partidos políticos, formen parte o no de la Copal, porque tienen visiones diferentes y responden pues a los intereses de Que repliquen nuestra mesa. Exacto, se haga una mesa, porque aquí pues no se ha podido lograr de que estén activos, trabajen en favor, por ejemplo, de la juventud, y siempre es como que, el del partido de turno, o pues lo que se está desarrollando con el programa de quien esté de turno, y es una buena oportunidad, pues ahora que tanto la juventud dominicana necesita pues ese apoyo, porque nos hemos visto afectados con el COVID-19 en el término económico, pues más por ejemplo, de cuántas personas, millones de personas que han perdido pues sus empleos, y la juventud se ha tenido que ver obligada a emprender. Y ese caso, que conozco pues bastante, creo que se le debe de prestar mayor atención al desarrollo de las políticas públicas en favor del emprendimiento, que no lo siento. Sebastián, ya en la parte final de nuestro espacio queremos saber cuáles son los planes de Sebastián. Tú has tenido una carrera bastante amplia, a muy corta edad. Tienes ya 3 años siendo presidente de Copal Juvenil, fuiste diputado de tu país, estuviste en la alcaldía de Asunción, de Montevideo, perdóname, de Montevideo, y has estado permanentemente en contacto con las juventudes internacionales, quizás por tu vocación, que es el derecho internacional. ¿Hacia dónde va Sebastián? ¿A qué va a aspirar Sebastián en los próximos procesos electorales? Y finalmente un mensaje a la juventud, no solamente dominicana, sino también latinoamericana. Bien, sin duda, uno va a aspirar donde pueda aportar. Eso siempre hay que tenerlo, y donde los colectivos así dispongan, ¿no? Obviamente voy a seguir participando de Copal, no de Copal Juvenil, porque hay que dejar los espacios, como bien lo hiciste vos, donde hiciste la fórmula y te fuiste, y eso habla bien de uno, y creo que es un ejemplo a seguir. Lo que estamos ahora armando es un gran equipo de Copal Juvenil, que después en 2022 asuma otra etapa, con otros desafíos, con otra agenda. Y en ese sentido, un humilde servidor siempre va a estar trabajando en la Copal, en el espacio que le toque trabajar, que los partidos políticos de América Latina definan dónde uno va a estar, y después en el plano nacional luchando por el gobierno del Frente Amplio, las conquistas que hemos logrado del progresismo en 15 años no sean recortadas, y poder en 2024 volver de mejor forma. Por lo tanto, ¿dónde voy a estar? En el marco de las luchas, siempre. Un mensaje a las juventudes. Bueno, y las juventudes, el mensaje es que sigan reivindicando, que sigan luchando, que sigan siendo agentes de cambio, que entiendan la problemática y que entiendan que el mundo no ha sido heredado por nuestros padres. El mundo ha sido prestado por nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos el deber de construir una sociedad para devolver a nuestros hijos un mundo mejor que el que nuestros padres les prestamos a ellos. Por lo tanto, la capacidad que tenemos y el orgullo de trabajar conjuntamente en unidad, en integración, y entendiendo que las juventudes no solo somos el futuro, somos el presente, y estamos acá para ser el actor de cambio necesario para una sociedad más justa y más democrática. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián, por acompañarnos. Esperamos pues tenerte de vuelta con más informaciones y aportes desde la Copal y desde cualquier espacio en el que te encuentres aquí en tu casa hablando derecho. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos un sábado más a su espacio Hablando Derecho. Será hasta el próximo fin de semana que nos encontremos con ustedes.